Bueno, por varios días he visto, estaba viendo carne capilar. Bueno, hoy fue un día lioso, pero bueno, usamos el remolque ganadero, no grabé nada. Porque, bueno, me llamó ahora uno para cargar ahí, a ver si viene mañana o pasado, pero bueno, es el último día del año, trabajando, pero bueno. Quiero decir, a ver si, porque vendí esta pinza de la horquilla esta que sacaba los hilos, que no la usamos para nada ahora, que tengo que vender la desensiladora aparte, que tener ahí maquinaria para las tonterías. Y nada de eso, que me llamo ahora, al final viene mañana, da igual. A ver si la cargamos mañana, a ver si grabo un pequeño vídeo y voy a reprobarla si funciona antes. Si te digo verdad, no sé si funciona, creo que cuando lo agarramos quedaba funcionando, no sé si estaba agarrotado o algo. Pero bueno, enganchamos el remolque ganadero porque separé estos tres machos que alguno es para vender, bueno, estos días complicado. Les preparé aquí algo de pienso con unos bidones, vine ahora con el coche, con el cuba, está con esto perdido, no para de llover, aquí para los tres, que bueno, que les debería llegar para el día, no les, creo que para el día les debería llegar, no los he traído demasiado, ahora casi es de noche como siempre, y nada, les traje ahí el bebedero de 2000 litros, y un rulo de silo, no sé si veis el comedero, que para eso me gusta el comedero, que así desprecia menos, ser muy pocos animales. Y algo que pastoreen por ahí que dejaron las otras, pero bueno, poco. Y el pastor, con la placa. Y son estos tres machos que los separé de las otras hembras, porque tengo que mirar con... Tengo 4 machos que me gustan, pero 2 los voy a vender. Y bueno, y los he traído hoy por ahí. Seguramente me quede con el del medio y este de aquí, venderlo. No sé si se ve bien. Este quedármelo, que me gusta mucho. Y otro más pequeño. Y este venderlo también. Van a estar ahí así lo veo ahora a comer. Lo separé por el miedo a que tienen ahora. A ver, os voy a mentir, ¿cuánto tendrán? 8 meses o por ahí, para 9. Ahora a finales, principios de año. Y hay que separarlos. No vaya a ser que monten en las terneras y quede alguna preñada. Sí, creo que son de abril, joder. Sí, 8 meses. Tienen 8, van a hacer 9, pero que están grandísimos y tienen miedo a que montaran en las ternerucas y a ver si me van a dar preñadas. Así que nada, vamos a seguir y esto queda listo.